Bueno, vamos a intentar ordenar esta mesa redonda, esta mesa redonda no es, con algunas cuestiones que voy a plantear a mis compañeros de la mesa y luego inmediatamente se puede hacer participar al público sin esperar a hacer un turno final de todo. Bueno, yo ya que me toca actuar en primer lugar, el primer día y a la primera hora, me voy a permitir hacer como unas ciertas puntualizaciones al tema del Congreso, que bueno, pues a lo mejor ya no habría lugar en sesiones posteriores. Algunas cosas que parecen darse por supuestas y que me gustaría alguna aclaración también por parte de los que me acompañan en la mesa. La primera cuestión es que yo he visto que los cuatro ponentes han empezado a hablar monográficamente de sus autores, de sus arquitectos, sin hacer ninguna referencia a contexto de ningún tipo, o sea, ni contexto temporal, ni contexto geográfico, se supone que es España, como si esto fuera una cosa que se da por supuesto. Yo he mirado así rápidamente y los arquitectos de los que se ha hablado son todos nacidos entre 1914 y 1923. El más viejo sería Buto, del que se cumplen 100 años, el más joven 23 es Juan de Leoz es del 21 y Vulcano del 20. Quiere decir que esta acepción, ¿no?, de pioneros de la arquitectura española y tal se toma sin más discusión como aplicada a arquitectos que han nacido entre el año 15 y el año 25. Quiere decir que esto sería como 30 años más tarde de los que se suponen los pioneros de la arquitectura moderna internacional. Primera cuestión, la arquitectura española tiene una cronología propia, quiere decir que la arquitectura española debe ser tratada aisladamente de la arquitectura internacional, de manera que los pioneros de otros países son arquitectos nacidos en el siglo XIX, mientras que los pioneros españoles han nacido a partir del año 15. ¿Por qué hay esta diferencia? Esto lleva a que también las obras de las que se habla como pioneras serían obras de los años 60-70, que es exactamente de lo que se habla ahora en esta sesión, aunque hay arquitectos que vivieron en una vida muy larga, Buto es el caso que acaba de fallecer, y han construido a lo largo de muchas décadas, con lo cual se habría podido hablar de obras que no corresponden a este intervalo temporal de años 60-70, que es muy difícil. Esto en cuanto al tiempo, a la cronología. La segunda cosa sería sobre el contexto geográfico. ¿Se puede hablar de estos arquitectos sin hacer mención a lo que estaba sucediendo en su tiempo o en un tiempo inmediatamente anterior, en proyectos que tuvieran que ver desde el punto de vista de la genealogía, de la propia forma de los proyectos de arquitectura de los que se ha hablado, o incluso simultáneamente a lo que ellos estaban haciendo? Quiere decir que no hay que mirar fuera como referencia a las fuentes de las que estas formas o estos proyectos se han podido desarrollar. La arquitectura española también, desde ese punto de vista, debe considerarse aisladamente. Los arquitectos solo tienen referencia a sí mismos, en todo caso a sus compañeros, a sus más cercanos, personas que trabajan en los mismos sitios que ellos. Estas serían dos cuestiones que me gustaría de la que se hablara. Y la siguiente cuestión, que la dejo quizás para una, no me gustaría mezclar, pero al menos sí intentar entrar en este poco puesta en cuestión de cuáles son al menos entre paréntesis, los objetivos del Congreso, sería si realmente en un Congreso de este tipo lo que se pretende es llamar la atención sobre una serie de obras, arquitectos, incluso pensamientos, discursos que en algún momento deben aflorar porque han permanecido en el olvido o no han sido valorados lo suficiente, con lo cual también me ha parecido adivinar un poco en común en las cuatro intervenciones un cierto tono de frustración
construcción, como si todas estas obras hubiera que hablar de ellas porque nadie las ha colocado en el sitio que merece. Esta idea del Congreso, como nacido desde la frustración del no reconocimiento, también sería una cuestión a debatir. Y en esta misma línea también yo querría plantear una cuestión así muy telegráfica, que sería si la calidad arquitectónica es igual a la vigencia arquitectónica, porque eso serían cuestiones que, si se habla de vigencia y no se habla de calidad en el Congreso, si estas dos palabras se supone que son sinónimas, o bien cómo deben articularse las relaciones entre una y otra. No sé, Daniel, Armando, Luis y Jesús, cuando queráis, sí me gustaría que intentáramos ajustarnos un poco a esta línea, porque luego vendrán otras cuestiones. Pues el que quiera. Bueno, yo mismo puedo empezar sobre la primera pregunta, ¿no? Yo creo que sí que está claro que en España hay una primera... Realmente yo creo que a mi punto de vista, ¿no? Los pioneros de la modernidad están a finales de los años 20, primeros de los años 30, ¿verdad? Tenemos aquí la colina de los Chocos y piso y residencia y otra serie de trabajos, ¿no? Muy cerca de aquí, ¿no? Y el propio Zuazo aquí mismo, ¿no? Pero lógicamente siempre hemos tenido ese gran problema desde el punto de vista de la historiografía de leer la guerra civil y sus consecuencias, ¿no? Recuerdo esto, leí un poco otra vez de Gabriel Alomar y toda esta revisión de tradición y modernidad que hay a finales de los 40, ¿no? El tema este famoso de la quinta asamblea de arquitectos del año 49, ahora que también están en Barcelona con la exposición del Grupo R, esa primera reivindicación por algunos arquitectos catalanes, ¿verdad?, del entorno de poderes, ¿no? Un tanto valiente, parece ser, en esa quinta asamblea del año 49, recuperando esa modernidad, ¿no? Intentando ser continuadores en algún momento de esa generación que en la mayoría de los casos ha ido al exilio, de ser, o como el propio Zuazo, que quedan lógicamente apartados de la vida profesional, ¿no? Yo creo que en los años 40, lógicamente, la cuestión ideológica va a marcar mucho, y una obra muy importante es la que hemos visto aquí de Aburto y Cabrero, ¿no? El sindicato, ¿verdad?, que bajo el paraguas del falangismo se puede hacer de nuevo arquitectura moderna. Yo creo que para mí siempre ha sido una lectura importante esa cosa ideológica, ¿no? Es decir, no es un edificio cualquiera, es un edificio de los sindicatos, ¿no? Que lógicamente dentro de todo el contexto histórico español de los años 40 ya están en retirada en la primera línea del franquismo, porque Franco los tenía asociados un poco tal como estaba conduciendo la Segunda Guerra Mundial, con el fracaso del mundo nazi. Por suerte, pues también la familia falangista parece que Franco la va retirando en primera fila, ¿no? Y lógicamente descubrir lo interesante cuando uno lee estas reflexiones de arquitectos de finales de los 40, primeros de los 50, ¿no? Claro, son arquitectos que muchos de los que han pasado, de los que se ha hablado aquí, a Burgo, Cabrero, ¿no?, han participado en la guerra civil, ¿verdad? Han tenido que estar en el frente, ¿no? Algunos de manera obligada, otros de manera por sus propias creencias, ¿no? Y yo creo que ese componente ideológico de finales de los 40-50 de acercarse a una modernidad de la que yo creo que sí que se sentían deudores, pero que tenían que tener este contexto político, yo creo que les afectaba para sentirse o para expresar realmente esa continuidad, ¿no? Esto como primera línea de ese momento, se puede seguir, Armando. Sí, yo coincido plenamente con esta apreciación. Creo que la guerra civil genera una frontera, y es como si hubiese una historia antes y una historia después, y esa historia anterior, pues, figura de arquitectos como por ejemplo Luis Gutiérrez Soto, pues es callada y silenciada, autocallada y autosilenciada, como un intento de recordar que antes de la guerra, antes de lo que fue oficial durante muchos años, pues existió algo. Sí hay una relación. España tuvo, sobre todo a niveles constructivos, tuvo una relación muy intensa con la vanguardia constructiva europea. De hecho, cuando a finales del siglo XIX, las patentes de hormigón, las patentes de hormigón de los dos principales fabricantes, Monier y Henrique, llegan a España, uno hace a través de Francesc Macià y Henrique a través de Francesc Macià, el que fue el primer presidente de la República Catalana. Antes de ser político era ingeniero, y por otro lado Rivera, el tutor, el maestro de Torroja, asume la patente Monier. Es decir, había un gran interés por parte de ingenieros y arquitectos hasta la vanguardia. Todo eso se trunca con la venida de la guerra, todas esas experiencias, la muerte, por ejemplo, del arquitecto de Espirua, la forzosa huida de otros arquitectos, que es una gran dispersión. Las referencias que tiene
en el caso de Francisco Asís Cabrero, me sorprende que por la actitud que tiene, las referencias al edificio claramente están en lo que él ve en el año 42, un poco antes, en el año 41, cuando viaja a Italia y ve las experiencias de Deu a medio hacer. Fundamentalmente entiendo que él conoció personalmente a Rivera y vio algunas de sus obras, pero también tuvo la oportunidad de ver en el Palacio de la Civilización de Gallini. Y claro, ahí hay una línea directa de diseño. Es sorprendente, me sorprende porque Italia, no olvidemos, entra en guerra con Francia en junio de 1940, es decir, cuando Francisco Asís Cabrero recorre Italia durante 2 años, es en plena Segunda Guerra Mundial. Había que tener valor. La esfera Burton, 10 años más tarde, tiene una referencia muy clara. La composición, la forma de entender el periódico Pueblo es muy semejante conceptualmente al edificio de Jacobsen de la SAS de aquella época, es decir, un evento zócalo, un evento prismático encima, similar también al Daily Mirror que había hecho Owen Williams, que además es un periódico que corre una suerte similar. Ambos edificios se construyen más o menos en la misma época y ambos son demolidos o transformados más o menos en la misma época. Incluso podríamos hablar del Colegio de Arquitectos de Barcelona también de esa referencia formal, sí era algo que estaba en el ambiente. En cuanto a la vigencia de las obras, bueno, muchas de las obras que nunca viven de aquella época, de arquitectos de años posteriores, reformados, no han seguido teniendo un uso, incluso en el caso de los ministerios, a través de los distintos movimientos políticos, ha seguido funcionando con un ejercicio legislativo con una gran eficacia. La reforma fundamental que ha tenido ha sido la de quitar el escudo del movimiento de la fachada principal y sustituirlo por un hueco en cuanto a ese barreto de los porterías. Sobre el tema de si la arquitectura española estaba aislada, ¿no? Si se puede tener una cronología propia, yo creo que no, estaban perfectamente conectados con la realidad europea, por lo menos, ¿no? Con el viajes, con el conocimiento directo de obras. Por ejemplo, en el caso de Cano Lasso, que tenemos más de cerca, evidentemente todos estos edificios que hemos visto, las universidades laborales, ¿no? Los años 60, de los edificios de Telefónica, tienen una lectura que se puede acercar mucho a los back buildings, ¿no? Los edificios que combinan un poco la visión urbana con la visión del proyecto estrictamente de edificio que estaban en esos años en Europa en vigencia. Esa revisión de la modernidad, del y de esa época. En cuanto a la vigencia de los proyectos, la arquitectura yo creo que es una actividad precisamente un objeto técnico, ¿no? Una solución total, ¿no? Un producto de la tecnología tiene unos solos que es irreversible. Un teléfono se pasa de moda y ya no vale para nada, no tiene revisión posible. La arquitectura, en cambio, siempre tiene la posibilidad de una revisión, ¿no? de una vuelta atrás, de una reutilización. En el caso de Julio Cano, yo creo que es especialmente vigente por la visión esa de la ciudad, es ahora mismo uno de los tópicos que la Unión Europea, por ejemplo, y la ONU tiene como financiables, ¿no? Que es la investigación sobre la ciudad o sobre la sostenibilidad, ¿no? de los elementos constructivos. Entonces yo creo que aparte de esa revisión que pueden tener siempre de todas las arquitecturas, yo creo que muchas de las que hemos presentado tienen esa vigencia precisamente por esas connotaciones con temas actualmente muy importantes. En el caso de Julio Cano, la utilización del dibujo que en las escuelas, por ejemplo, yo creo que se está perdiendo un poco como herramienta de trabajo, no como un producto acabado, sino como una herramienta para extraer de los elementos dibujados nuevas herramientas para el proyecto. Yo creo que esa es la vigencia que tienen los extremos. Bueno, yo solo añadir, pues no, estoy muy de acuerdo con esta última intervención, con el tema de la vigencia. Hay mucho de anticipo si uno lee digamos, los textos de los arquitectos Cano Lasso, Carvajal, Sota, hay mucho de anticipo a las necesidades de su tiempo. Hay mucho de lo que, digamos, que se ha producido 50 años después. Cuando, por ejemplo, Juan de Aro menciona algo tan de sentido común
como poner una terraza para que los niños jueguen, o que una celosía de lámpara de aluminio contribuye a mejorar la posición de los armarios, el aislamiento acústico de una vivienda, tienen que pasar 50 años para que se apruebe nuestro querido código técnico con una norma, digamos, de ruidos contra la cual pues todo el mundo ha protestado, particularmente los promotores, como una cosa incumplible, que ya se cumplía en Inglaterra en el año 60. Y yo creo que esa vigencia de pensamiento, que no es más que una anticipación o digamos de una serie de cuestiones que se detectaron ya en esa época y que están tardando, es vigente en tanto en cuanto por las razones que sea, pues están tardando 50, 60, 70 años en implantarse como algo normal. Bueno, yo creo que podríamos dar el micrófono a si alguien del público quiere intervenir un poco sobre estos temas. Vale. Yo soy Rafael Hernando, soy de la Universidad de Alcalá, y la comunicación que yo he presentado a este congreso tiene mucho que ver con lo que ha comentado Santi. Entonces, yendo a la cronología de Alison y Peter Wilson sobre las generaciones, yo creo que realmente para contextualizar toda la arquitectura española del movimiento moderno me parece una forma muy adecuada de realmente relacionarla. Entonces, con respecto a lo que significa la segunda, la tercera generación, en la segunda generación tenemos tenemos a SER en Barcelona, toda la gente del CAPAC y la TEPAC, tenemos a Mercadal en Madrid, a Fernando García Mercadal, y entonces la relación de esta segunda generación con la tercera generación, en la que ya tenemos a los nacidos en el 13, Alejandro de la Sota, Poder y Aburto, o los nacidos en esos años posteriores, digamos que esa sería la cronología relacionada con el resto de Europa. Hay un hecho que realmente condiciona totalmente el cambio, lo que significa la relación entre la segunda y la tercera generación. Ese hecho es el golpe militar de 1936, que además conlleva una diferencia. Ese golpe militar conlleva 500.000 muertos, 100 de ellos arquitectos, y conlleva una consecución de hasta 3 años hasta que ya se acaba esa nueva situación, digamos, política, ¿no? En la que en el 39 se consolida de otra manera. Entonces, hay un cambio que tiene mucha forma de poderlo entender bien, que es los que acaban justo antes de ese golpe militar y los que acaban después. Los que acaban antes, pertenecientes a la tercera generación, son Bonet Castellana, que acaba en junio del 36, y Candela, que acaba en el 35. Bueno, ahora mismo ya figura como que acabó. Realmente puede que pudiera acabar porque le dieron la beca, iba a ir a Alemania en el año 36, que es la misma beca que después recibe Alejandro de la Sota, Oiza, Jaime Oiza, que es con esa misma beca con la que va a Estados Unidos en su viaje que realiza, ¿no? Entonces, los que han acabado antes, Bonet Castellana, de hecho, cuando dan el golpe militar, está en el estudio de Le Corbusier, está en París, y Candela está durante los años de la guerra como oficial del ejército republicano, del ejército español. Entonces, esas personas que después siguen elaborando y siguen trabajando en una relación de continuidad con los anteriores arquitectos, porque Bonet Castellana sigue trabajando en el estudio de Le Corbusier unos años, después va a Argentina, entonces, y después vuelve a España, que en el 60 y tanto ya se ha admitido el poder trabajar en España. SER, que es de segunda generación, no se le remite el carnet de arquitecto de nuevo hasta el año 75, de hecho él realiza unas obras en las que trabaja con el nombre de su oficina, trabaja. Entonces, esa diferencia yo creo que claramente podemos ver en eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los arquitectos que trabajan en España y que se matriculan, que terminan la carrera a partir de ese año 39, que son Aburto,
Alejandro de la Sota, Coder. Esos arquitectos están imbuidos en una situación en la que esos primeros 4 o 5 años realmente España con quien tenía relación era con Alemania, con el nazismo en ese momento, porque era la relación que había. Estamos hablando de una Europa muy convulsa, y con Italia. O sea, son con los dos países que además hay una arquitectura en Italia que se está haciendo que también está más relacionada con el movimiento moderno, en Alemania. Entonces yo creo que tiene una incidencia fundamental y de hecho después se van incorporando y después el siguiente paso de comunicaciones a través de Coder, a través de la referencia exterior que es el gran José Luis Sen, que en un momento determinado el siguiente contacto más directo es a través de Coder y su relación muy importante, está desarrollando ese trabajo en su tesis Ana Rodríguez, sobre la relación de José Antonio Coder con el Team 10 en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es determinante ese hecho físico que ocurre, ese hecho social que ocurre y que, vamos, eso no quiere decir, y es más, yo creo que de hecho se le hace un flaco favor a los grandes arquitectos que son de la Sota o que son Coder o que son el Saguto, el no contextualizarlo adecuadamente con el hecho tan trágico, tan difícil en el que tienen que trabajar. Sí, buenos días, soy Javier Bonet, de la Escuela de Málaga. Bueno, yo quería hacer un comentario breve sobre algo que ha traído Maite Muñoz, que yo creo que es muy importante, que es el concepto de pionerismo, ¿no? Realmente, yo me atrevería a decir que realmente el problema es que en España no hay movimiento moderno, no hay demasiado. Entonces, ¿quiénes son los modernos? Este es un tema en España, muy claro, es decir, ¿quiénes son los modernos? Esto sería una pregunta, no es tan fácil de responder, y no tanto refiriéndose al tema de la guerra, que creo no es que son importantes, sino que hay arquitectos que han sobrevivido perfectamente a la guerra y ha habido una continuidad mucho más de la que parece, antes y después. Entonces yo creo que el movimiento moderno en España, salvo en Cataluña y alguna cosa más, de Cuba, etcétera, no ha existido demasiado, con lo cual podemos decir que la primera modernidad real española son los 50, por aspectos quizás culturales y económicos, porque es verdad que el régimen ya no era tan fuerte como al principio, por lo que sea, los 50, o sea, por aspecto cultural, los 50, hay una serie de señores, de arquitectos sueltos, que se inventan la arquitectura que se inventan una cierta modernidad de la arquitectura sin demasiada referencia con el exterior, porque no olvidemos que tampoco hay revistas de arquitectura, salvo de arquitectura y luego Nueva Forma. Con lo cual, parece un poco milagroso y en ese sentido la palabra pionero habría que acotarla más, porque de los que hemos visto hoy yo creo que hay unas ciertas figuras que son después de esa modernidad, o sea que podemos hablar de un cierto manierismo dentro del manierismo que significa esa modernidad española. Y yo creo que es un clave, Maite lo ha sugerido, yo creo que es muy importante para contextualizar por qué estamos hablando de esta época siempre y no de otra. Hola, mi nombre es Guzmán de Yarza, vengo de la Universidad de San Jorge, Zaragoza. He presentado una comunicación sobre un arquitecto zaragozano que se llama José de Yarza, que acaba la carrera en Madrid en el 33 y precisamente se va a Alemania con dos arquitectos de los que se ha hablado en una de las ponencias, que son Francisco Robles y también Brito Moreno, que van con dos becas de la Junta de Ampliación de Estudios de la Universidad de Berlín. Creo que ha sido Daniel, ¿no?, quien ha hablado de, supongo que de esa estadía. Y ahora, al hilo de lo que acaba de decir el último interviniente, creo que habría que reivindicar también el papel de la arquitectura en España en los 40. Se habla mucho de los brillantes 50, pero yo creo que en los 40 ya se está haciendo arquitectura de naturaleza moderna en España. Todas las obras de la obra significa del hogar y que a su vez nacen de la normativa de la Institución Nacional de la Vivienda, que se redacta en el 41, yo creo que son de una naturaleza profundamente moderna. Las normas que redacta Fonseca en el 41 nacen precisamente de los conceptos de vivienda mínima que se han tejido en Alemania en los años 30, con lo cual creo que los 40 son una época como más oscura en la arquitectura española, de la que se habla poco, pero en la que ya hay modernidad en España, a través de fundamentalmente la vivienda social que Franco promueve en España, ¿no?, la similar al hogar o regiones devastadas, por ejemplo. Y también creo que en los años 30 y 40 en España sí que llegan muchas publicaciones europeas. Modern Bauformer, por ejemplo, tenía 200 y pico suscriptores en España, ¿no?, y Architecture Survey también.
Entonces creo que los años 40 en ese sentido dan mucho más de sí para entender la relación entre esa primera modernidad de Gutiérrez Soto, de Mercadal o de Furua con los años 50, ¿no? A ver, yo voy a reivindicar los años 30, que he escuchado que no había... En todo caso, hay más Por cosas. eso, no, si lo digo. Bueno, solo una cosa muy breve. Vamos a ver, en los años 30, Furua, Mercadal, SER, toda esa arquitectura está publicada tanto por Sartoris, tanto por D8, por todas las revistas internacionales, que hay que buscarlas fuera, porque no las encontramos aquí en España, sino que te vas fuera, las ves, las de los años 30, está toda esa gente publicada, porque tenían un nivel totalmente comparable a cualquier otro que hubiera aquí en el resto de otros países europeos. No el tema más de pioneros. Realmente los pioneros nos estamos pudiendo referir a gente incluso un poco anterior. Ya nos estamos refiriendo a primera generación, estaríamos hablando de unos años antes, y segunda generación ya nos referimos a cuando en España se hace una arquitectura moderna. Y simplemente decir que también toda esta gente tiene presencia en todos los CIAN, tiene presencia en todos los lugares internacionales en que se está haciendo algo. Lo que pasa es que en el 96 realmente se rompe mucho esa línea. No. Si queréis alguna de las cosas que se han dicho, antes se han dicho, pero quizás para dar otra vez un turno de palabra a los integrantes de la mesa, o sea, yo sugeriría otra cuestión que avanza un poco más lejos de lo que hemos hablado ahora, que es también si realmente con estos congresos está un poco en el fondo la pretensión de una cierta reescritura, ¿no?, de la historia de la arquitectura española. También una pregunta que estaría en el aire es si esta reescritura posible, o si siquiera una reescritura de la arquitectura española es posible, si en todo caso se haría a través de los estudios monográficos. Es decir, si en este caso de los 4 ponentes de la mañana es obvio, pero creo que de los 16 que se han seleccionado y de muchos más, la mayoría abrumadora de las ponencias tienden a presentar sus trabajos con un análisis monográfico, ya sea de un arquitecto o de su obra en conjunto, o bien de un proyecto, de una obra, con lo cual tiene un peso muy fuerte de lo que es, o bien el pensamiento del arquitecto, en algunos casos más explícito que en otros, que actuaría también dialécticamente con la propia obra, de manera que el pensamiento también es objeto de estudio, no solamente la obra. Y en cualquier caso también una descripción de los proyectos, como se trata de una obra monográfica, apoyándose en unas presuntas intenciones del arquitecto que están más o menos explícitamente expresadas en las memorias de los proyectos. Como hay un cierto seguidismo del arquitecto en su pensamiento, intentando como recrear las intenciones originales de los arquitectos, ya digo que algunas veces han sido explicadas de manera más expresa y otras solo a través de proyectos. Mi cuestión sería si cuando estamos viendo estos proyectos a 40, 50 años y con una intención de un análisis distinto de lo que sería una recreación de las obras y del pensamiento de los arquitectos, si no los propios ponentes no deberían expresar de manera más, digamos, más directa, más clara, cuáles son sus propias posiciones desde las que se ha abordado ese análisis, que no es para nada la del proyecto, o sea, que no tiene por qué ser, sino que podrían haber una distancia también entre, y ahí se basaría también el tema de la vigencia, como había un pensamiento que es muy posterior, desde el de cada uno de vosotros actual, o que enfocáis el trabajo, de manera que podría haber también una diferencia de apreciación de las obras con respecto a lo que los propios arquitectos dicen de ellas, o incluso el propio pensamiento del arquitecto puesto en cuestión. Me ha parecido que había una cierta simbiosis excesiva, en mi opinión, entre una manera de seguir el pensamiento de los arquitectos de manera bastante poco crítica, incluso aceptando cierta nomenclatura, ciertas terminología que utilizan ellos mismos, que yo también creo que una reescritura de la historia requiere también de un cambio de terminología, o sea que hay otros términos que se usan. Por último diría que creo que el tema de si hay modernidad, no modernidad, revisión de la modernidad, la vuelta, la crítica de la modernidad,
bastante vacías de significado y que si no se da un nuevo lustre, pues tiene poco sentido en reuniones como esta. En relación a la primera cuestión sobre si está por reescribirse la historia de la arquitectura moderna en España, esto es un tema bastante interesante porque no podemos hablar de arquitectura moderna ni en España ni en ningún sitio si no hablamos de cómo se construye esa arquitectura y los aportes realmente que le hicieron posible. Es decir, hablamos de los ingenieros y hablamos de aquellos descubridores del sistema de construcción que hacían posible que la arquitectura moderna no fuese solamente un tema de forma, sino que fuese un tema con un contenido constructivo que realmente suponía una ruptura con lo que se había hecho de forma anterior. Y en ese sentido, claramente la figura de los ingenieros españoles tuvieron una importancia a nivel europeo y a nivel internacional de primer orden, que se vio truncado, como bien he dicho, por el corte militar del 36. Torroja, las obras de Torroja fueron ampliamente estudiadas y lo han seguido siendo. Y por ejemplo, el frontón de Recoletos, destruido en la guerra, fue una obra que fue estudiada por la mayor parte de los ingenieros contemporáneos, que su referencia existía a nivel europeo. Dicho esto, es decir, el acento para estudiar la arquitectura del movimiento moderno, no solamente a nivel español, sino a nivel internacional, debe ir siempre de la mano de esas aportes tecnológicos. Billington, en un reciente libro que se ha traducido recientemente, habla de tres grandes líneas en la forma de las cubiertas laminares y el desarrollo de la ingeniería. Una es la línea nórdica, la línea alemana, con los elementos de cálculo, la línea italiana, referenciando siempre a un tipológico histórico, y habla muy claramente de la línea española, basada en las cubiertas laminares que venían a través de los procesos artesanales de las bóvedas paídas, de las bóvedas catalánicas. La referencia a la construcción y a la ingeniería de hormigón en España ha sido siempre muy importante y es algo que no se puede desvincular del desarrollo de la arquitectura del movimiento moderno. En cuanto a la referencia, bueno, me gustaría ser breve en este sentido. Yo he elegido el tema de Rafael Augusto, aparte por una cuestión de afectación personal, del edificio, del periódico y tal, más que nada para poner el acento en lo que ocurre cuando se descuida el patrimonio de la arquitectura moderna de edificios singulares. Es la excusa para evidenciar lo que está pasando con Presa, lo que ha pasado con los edificios a nivel español, a nivel europeo, y lo que seguirá pasando mientras no se adopten las medidas necesarias para que exista un cierto nivel de conservación de esas piezas que es singular y que consideramos importantes, que nos gustan, que son patrimonio de memoria, en contra de aquel movimiento casi fanático de conservar todo aquello que tenga más de 100 años y muchas veces una arquitectura bastante. También en la línea de esta primera crítica, yo creo que interesante, que no es una primera intervención, ¿no? Sobre si son una cosa un poco sobre la frustración, ¿no? De estas arquitecturas que parece que ahora emergen o reemergemos, ¿no? Es cierto que, bueno, la historiografía en la que tú has participado, es decir, desde los años 50 se ha escrito mucho, ¿no? Pero nos sigue fascinando porque realmente, como se ve aquí, ¿no? Hay un punto de inflexión que aún nos cuesta ver o colocar directamente, posiblemente no sea un momento puntual, si el 29, si el 33, pero sabemos que luego en los 50, los 60, que es de donde está hablándose ahora mayoritariamente en este congreso, sabemos que ese punto de inflexión sí que se desborda, ¿no? Y que es muy interesante, lo que tú decías de entrar ahora sin modernidad, recepción, cambio, pues es verdad que a lo mejor tampoco hay que dar tantas vueltas con eso, ¿no? Yo claro que pienso que hay que seguir describiendo, ¿no? La historiografía son construcciones, estas son construcciones que hacemos los historiadores y los arquitectos y los que hacemos la arquitectura, ¿verdad? Y como toda construcción, pues puede volverse a ser leída, ¿no? Con argumentos, ¿no? Y claro que es difícil, ¿no? Agamben con El Testigo y otros muchos autores, ¿no? Cuando te sumerges en los archivos que te cede una familia o empiezas como Laburdo, ¿no? Que tienes una conexión interior, pues lógicamente marcar ciertas distancias críticas es razonablemente cuesta, ¿no? Esta empatía que se genera después de muchos años de estudio es difícil, ¿no? Sobre todo cuando haces, quizás ahí has aportado, ¿no? Y si focalizamos solo la pieza y la descontextualizamos, lógicamente podemos estar aún más presos, ¿no? Yo pienso que parte de la aportación que se puede hacer
a partir de ahora, a lo mejor historiografía sobre arquitectura sobre estos años, tiene que ver con la ideología, es decir, cómo afectó la ideología y los convencimientos políticos en esta arquitectura, ¿no? Es una cosa que yo me pregunto, no me respondo, pero me lo pregunto, ¿no? Está este historiador británico, Roger Griffin, no sé si habéis leído el libro Fascismo y Modernidad. Esto ahora en historia contemporánea es una cosa que es sensación, ¿no? Todas las revistas sobre modernidad, sobre fascismo, hay un gran estudio, ¿no? Sobre fascistización, ¿no? Mucho más que entender fascista simplemente falange o partido nazi, ¿no? Sobre hasta qué punto el fascismo fue un vehículo de la modernidad en Europa, ¿no? Y yo también me pregunto, ¿no? Pues, cómo pudo afectar en cierto sentido a algunos de nuestros arquitectos y a algunas de nuestras obras, ¿no? Hasta qué punto fue vehículo esta cosa cultural de fascistización que hay en Europa y que también, lógicamente, yo creo que ocurre de manera compleja con todo el tema de la nación, etcétera, etcétera. Yo creo que eso está bien. En otros ámbitos lo han estudiado, ¿no? Hay unos estudios famosos, lo de Juliá o Maynet para la literatura, ¿verdad? Acaba de publicar ese libro sobre el tema de falange y de la literatura, ¿no? Y Juliá, desmontando todo el tema este de los intelectuales falangistas, los liberales falangistas, ¿verdad? La Entralgo, el Ridruejo. Es gente que además estuvo muy cerca de Muguruza, al que Franco le manda en el año 38 a organizar la arquitectura, un Muguruza que en el año 41 tiene su estudio a Cabrero, a Codex durante unos meses y también cerca a Isaac y a Burgo, ¿no? Hay yo creo que hay unos momentos que pueden ser interesantes. A mí me parece que esa lectura puede aportar algo, no digo que sea ni en todo, pero creo que puede ser interesante. Y bueno, hay historiadores contemporáneos que nos pueden aportar algunas ideas, algunas formas de enfocar todo ese momento. Planteabas sobre las hipótesis que hacíamos a la hora de hablar del obra del arquitecto, ¿no? Sobre su pensamiento y los proyectos que tenía. Es que creo que hay que distinguir un poco entre las investigaciones un poco más de carácter historiográfico, ¿no? como la tuya, y investigaciones un poco más desde el ámbito del proyecto de arquitectura. Entonces, yo creo que el hacer ese tipo de hipótesis sobre mecanismos que están dentro de los proyectos, ¿no? Y que a lo mejor no son conscientes, no son utilizados conscientemente por el propio arquitecto, pero que nosotros intentamos analizar para obtener un resultado práctico. O sea, yo creo que debe ser una investigación de este tipo es enfocada a una utilidad, a tener una utilidad dentro del campo del proyecto de arquitectura, ¿no? En mi caso. Entonces, para realizar ese tipo de operación, yo creo que olvidarte un poco de realmente cuál fue el planteamiento que tuvo el arquitecto en hacerla, por otra parte es posible de determinar con precisión, sino tú lanzar hipótesis que luego puedas ver en la obra, ¿no? Con las características de la propia obra. Yo creo que es muy interesante para luego extraer herramientas que pueden ser útiles para realizar los proyectos o para realizar una investigación histórica, ¿no? Que tiene como otro tipo de procedimiento. Yo creo que esa es la diferencia entre una tesis, una investigación de arquitectura y una investigación un poco más histórica. Me ha pisado lo que yo iba a decir. Yo antes quería decir que a mí lo que me parece que esto no es reescribir la historia, sino que estas investigaciones vienen a completar una historia de la cual se está escribiendo ahora, pero yo no creo que se haya escrito tanto. De hecho, el libro de Maite, Juan Daniel Collado, los 3 tomos de historia de la arquitectura, creo que salvo volúmenes del Summa Artis y no hay mucho más, y de hecho el libro sobre los años 40 se llama Los Grandes Olvidados, ¿no? Y yo creo que estas investigaciones o estas aproximaciones a partir de un enfoque de proyecto es justamente lo que vienen a completar. Y respecto a la falta de un cierto sentido crítico, yo seguramente, como a mí me lo han comentado en varias ocasiones, ¿no? El profesor Capitel, entre otros, pero es que yo realmente yo trato sobre lo que me interesan, la crítica dura la dejo para, digamos, los que no saco. Y luego también quería reivindicar que esto viene a, por decirlo así, o desde mi punto de vista, esto debería servir para que existiera un trasvase entre la investigación y la práctica profesional, o al menos eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Cómo se produce un trasvase y qué podemos aprender de los arquitectos, ya sea, digamos, cuestiones de planteamiento, mecanismos,
digamos, estrategias de proyecto o incluso cuestiones tan, digamos, tan peregrinas como forma de afrontar las relaciones con los clientes, y eso es lo que a mí me parece, digamos, que es más de interés y que es de lo que, digamos, o es la parte que yo creo que nos debería servir a los arquitectos para ejercer la práctica profesional. No quiero ser, en sentido literal de la palabra, no creo que lo sea impertinente el dar las gracias a Jesús López y a Rincón por dos referencias que encontré en sus conferencias. Lo digo porque como no estamos ahora mismo con preguntas sobre el tema principal, me permito este discurso. Yo sí que creo, en el sentido que decía Paco, que estas cosas tienen que tener una utilidad, y esa utilidad es, en el mejor de los sentidos, muchas veces política. Como me toca ser consejero estos años, no puedo evitar llamar la atención sobre la diapositiva de León del año 74. Parece increíble que en este momento tengamos que estar luchando por las mismas cosas que León reivindicaba en 1974. Educación, salud, vivienda. Eso ahí lo dejo. Me agradezco mucho la alusión, que creo que una utilidad de esta reunión de arquitectos en Madrid tiene que ser para luchar en la primera línea en esta trinchera por la defensa de la arquitectura. La alusión que has hecho al proyecto de ley de servicios y colegios, que en el estado en el que está, con el que sigue manteniendo la referencia al grupo de trabajo en clara contradicción con la nueva directiva europea que se está redactando, es además de malo, estúpido el planteamiento. Te agradezco la referencia pública y llamo la atención sobre esta lucha. Yo haría una mínima reflexión acerca de... Perdona, si te pones de pie, a lo mejor te hago mejor. Bueno, haría una mínima reflexión acerca de algún concepto historiográfico. Soy profesor de Historia de la Arquitectura. En la medida en que esas grandes historias que se han escrito en el siglo XX sobre la arquitectura moderna, hablo de William Curtis, hablo de Kenneth Frampton, por poner, o Gideon, por citar algunos textos por todos conocidos, tienen un punto de mesiánico en algunos casos por defender personajes y obras por encima incluso sin discutir la valía, que evidentemente la tienen, y en otros casos, cuando uno estudia esos textos desde un punto de vista más metodológico, no dejan, a mí por lo menos personalmente me dejan muchas dudas en cuanto a una amalgama de textos pueden constituirse en una historia. No, realmente escribir una historia siempre es muy difícil, hacerlo de manera transversal, mucho más, y lo vemos, pongo esos dos ejemplos, el de Curtis y el de Frampton, en la medida en que algunas obras incluso son títulos de capítulos, ¿no? Obras singulares o incluso personajes, ¿no? Entiendo que tiene que haber referencias claras dentro de una historiografía, personajes y obras, pero la dificultad que estriba en hacer, pues seguramente una opinión o una postura totalmente diferente, como la podría ser la de Leonardo Benévolo, ¿no? Que se propone una historia mastodóntica seguramente, pero yo creo que en ese sentido mucho más propositiva a la hora de enlazar muchos temas de manera transversal. Sí, solo un pequeño ojo no español, porque yo soy italiana, y me parece interesante mi experiencia, porque sobre estas cosas, como durante mis cursos en la universidad hubo muchos contactos con la arquitectura española, yo conocí estos arquitectos a través de los españoles. Pero en las escuelas italianas es muy particular saber que estos arquitectos casi no se conocen, y se conocen los arquitectos de Barcelona, de ERC, porque tal vez en Milán en aquel periodo había muchos más contactos con los españoles, pero los arquitectos, también Leandro de la Sota, casi nadie sabe quién es, y este es especial. Los arquitectos italianos conocen más Oteiza y Chillida que los arquitectos españoles. Tal vez la demanda es pioneros para aquí y para cosa,
porque tal vez son pioneros para que construyeron generaciones sucesivas de arquitectos españoles que todo el mundo conoce. Es mi pregunta. Y este es el motivo para que empecé a estudiar estos arquitectos como italianos. Yo querría hacer mención a dos citas de Alejandro que tienen que ver con el doble enfoque que estoy percibiendo en esta sesión. Comentaba con Roder, mi amigo, algo así como nosotros construíamos con lo último y que luego nos hablen de los espacios conseguidos, ¿no? O en otra ocasión decía, nosotros hacemos arquitectura y luego vienen los críticos y nos la explican. Pues este doble enfoque que he percibido en algunas intervenciones recientes a mí me está enriqueciendo mucho. Y es que estamos mirando la modernidad como algo histórico, que es absurdo, es radicalmente una reducción al absurdo, porque la modernidad es precisamente el modus modernos, es exactamente es el modo de hacer las cosas hoy, ahora, ¿no? Y me parece muy interesante el título del Congreso porque se pone en cuestión la vigencia de la modernidad, la vigencia del modo de hacer, del modus modernos. Yo creo que es muy interesante ese doble enfoque de ver la arquitectura que hicieron nuestros mayores, los primeros modernos, y la arquitectura que hacemos algunos actualmente, los modernos de este momento, visto desde el que practica la arquitectura. Sota, Coder, hablando del proceso de la arquitectura, de lo que hacen los arquitectos cuando se enfrentan a un problema y con ese enfoque que es el moderno, que es la gran ruptura con el modo clásico. O sea, una arquitectura que parte de medios y fines, que se fija en lo que tenemos en este momento, en el gran momento de la eclosión del hormigón, del acero, del vidrio, de la lámina asfáltica, que genera los 5 puntos, y los fines, los problemas del momento social que se resuelven con esos medios. Creo que esto es la esencia de la modernidad. Y por contra, está la otra mirada, que es muy pionera también, porque es del año 32. O sea, acaba de arrancar el movimiento moderno y ya se juntan el Hitchcock y el Philip Johnson y montan en el MoMA aquello del estilo internacional. O sea, todavía está dando los primeros bajidos, está empezando a tomar los biberones blancos y aquellas casitas del Corbu, de los primeros paquebotes, y ya están hablando del estilo internacional, ya están traduciendo el proceso de la arquitectura moderna a objetos, a clasificación de objetos, a mirada estilística, a mirada desde, pues eso, desde la historia de la arquitectura. Entonces me parece que es muy interesante, a mí me está enriqueciendo mucho el ver cómo unos y otros se están planteando la reflexión con gafas distintas, unos más como arquitectos y otros como historiadores. Buenas tardes, mi nombre es Juan Gavilanes, vengo de la Escuela de Arquitectura de Málaga y simplemente quería hacer un par de comentarios al hilo de lo que se ha explicado, y uno de ellos es, igual que se ha hablado de la importancia de la ideología para poder entender, o la atención sobre la ideología para poder entender la arquitectura de esta época, yo no echaría mucho en falta el hablar de la economía. Si se ha hablado de que arquitecturas importantes de la cultura arquitectónica del siglo XX vienen de arquitectos nacidos a finales del XIX, normalmente, si viésemos los países de origen de esos arquitectos, la evolución económica era completamente distinta a lo que era la española. Un país en declive desde finales del XIX y que no levanta cabeza durante la primera mitad del siglo XX, y cuando realmente empieza a levantar cabeza es cuando empieza a abrirse más económicamente, forzado desde el exterior, y coincide con la década de los años 60. Por eso probablemente sí sea pertinente hacer esa mención. Al hilo de que hay mucho escrito hoy día ya sobre el debate de lo moderno, lo vigente o no, y si realmente el fascismo no deja de ser una exageración o un extremo del racionalismo, entendido como tal.
cuestiones que a día de hoy, al menos en nuestros entornos, se me hacen un poco lejanas, ¿no? Por último, simplemente quería plantear una cuestión al conjunto del Congreso y relacionado con el comentario de Maite sobre mostrar la opinión propia o generar una cierta distancia, que creo que es más interesante, sobre sobre la investigación. Sobre todo teniendo en cuenta que creo que hoy día es bastante vigente poder cuestionarnos cómo se investiga en arquitectura, dado el sistema de revistas, de congresos, de revisión por pares, de objetividades que nos estamos viendo metidos en este sistema de investigación. Con lo cual la opinión a secas del investigador se me queda un poco también en el aire, ¿no? Tendría que ser una opinión muy, muy fundamentada o llamarlo de otra manera quizás. Muchas gracias. Solamente, yo soy Ana Rodríguez, profesora de la Universidad de Alcalá. Solamente un breve comentario al hilo de algo que ha comentado el segundo compañero, no recuerdo tu nombre, que has comentado algo de Frontón Recoletos. Solo decir que en los años precisamente 30 se produce en España una década en la que la colaboración entre Torroja y Sánchez Arcas en el mercado de Algeciras, Secundino Zazo con el Frontón Recoletos y Carlos Arneches y Martín Domingo en el hipódromo de la Zarzuela, pues dan 3 obras que son internacionalmente en ese momento durante 10 años, quizá no, es difícil decir que sean las mejores, ¿no? Pero realmente sí de las más punteras, ¿no? Y bueno, precisamente es en los 30. Y también un apunte, el Frontón Recoletos sorprendentemente es verdad que fue dañado en la guerra, pero realmente desapareció en los años 80. El Frontón Recoletos, aunque fue dañado en la guerra, como otras muchas, bueno, también por ejemplo el hipódromo de la Zarzuela, realmente fue demolido en los años 80, que es una historia ahí un poco rara, no se sabe muy bien. Fue tocado antes, con una rehabilitación muy extraña, pero realmente fue demolido en los años 80, que parece que fue ayer y es como si no existiera un poco. Si en vez de esas dos bóvedas con una lista hubiese reforzado ese nervio, seguramente habría resistido la bomba y ahora se habría mantenido más. Hay que pensar que en ese momento casi todo era experimentación, ¿no? La teoría del cálculo laminar, la teoría del cálculo estaba en su momento. Y al hilo que también he comentado, sí, es importante también establecer las relaciones que tenía España con el resto de Europa, que hay que recordar que Robert Mairán poco antes había construido por la zona de Cataluña 3 naves con su famoso sistema de los botes fusiformes, que tan importantes han sido para el desarrollo de toda la arquitectura industrial europea. En España, en esa época, las transferencias culturales y científicas eran importantísimas. Pero me gustaría comentar una cosa más, amigo, de lo que ha comentado el compañero sobre lo que hablaba de los arquitectos y los críticos, que acabo de recordar que eso es algo que sucede casi en todos los países, la relación que tienen los arquitectos y sus obras con sus críticos, ¿no? Recordando que cuando Howard Williams está construyendo la factoría de Woods y West en Nottingham, le preguntan que cuáles son sus referencias, y él dice, cuando termine la fábrica buscaré los referencias. No sé, quería decir algo también en atención a los 4 compañeros que han hecho las ponencias esta mañana. Lo que creo es que un congreso no debería ser nostálgico. A mí, personalmente, las ponencias me han servido para situarme personalmente con respecto a la historia. Me he dado cuenta de que he sido alumno de 2 pioneros, Julio Canolaso y Rafael Adulto, en mi clase en segundo, junto con Loisa. De los arquitectos que se han elegido, ha habido arquitectos que han tenido relación con la escuela y otros que no han tenido relación con la escuela. A Rafael Leoz le he conocido por televisión, fundamentalmente. A Juan de Aro lo he conocido a través de la revista ETEA, Temas de Arquitectura, que ahora me di cuenta que es una revista marginal, la que dirigió Durán Oliva. Bueno, pues efectivamente también refleja
la posición de una figura marginal, la de Juan de Arco. Yo creo que sí sería muy importante, no tanto establecer el contexto geográfico o el contexto temporal, como Maite decía al principio, pero sí sería muy importante el fijar cuáles son las reglas de juego de los críticos, de los ponentes que establecen una determinada posición, porque una crítica se puede hacer exclusivamente desde un contexto personal si las bases, si las reglas de juego se fijan con suficiente precisión, con suficiente claridad. Cuando Pevsner escribe Los pioneros del diseño moderno, sabe a qué está llamando pioneros, ¿no? O cuando Cegui, en sus libritos sobre Aspen, establece las diversas generaciones e introduce en cada generación a determinados arquitectos, también sabe exactamente qué es lo que quiere hacer. Bueno, llevamos casi una hora y bueno, esto podría dar para mucho. En todo caso, yo como quiero ahora, en esta tercera intervención, apartarme un poco de este tono más general del Congreso, que también tiene un poco dado lo que es y también para que no parezca que es que no me he leído las comunicaciones, además de asistir aquí y tengo alguna idea sobre lo que se ha hablado, pues voy a entrar un poco temerariamente en los terrenos de mis cuatro acompañantes para introducir alguna nota de discordancia con el discurso que ellos han planteado. Ya digo que se entra en el terreno de los especialistas con una cierta temeridad, pero les preguntaría casi individualmente. Lo voy a hacer las cuatro preguntas y luego una y otra. Si quieren contestar a lo que les pregunto o a otra cosa, como es lo que ha hecho casi todo el mundo en las intervenciones. Por ejemplo, empezando por mi izquierda, por Daniel. Daniel, te he hablado de Juan de Arco, este edificio de la calle de Bermúdez, yo paso por él continuamente y llama la atención. Entonces, él ha hablado también en algún momento de la tecnología, ¿no? Como uno de los temas que sería característico del arquitecto y también un poco una de las cuestiones que lo traería como a la vigencia en el momento actual. Yo diría como una reflexión propia. La celosía esta de las casas de Bermúdez y San Francisco de Sales no es más una imagen de la tecnología misma, pregunta. Es más como un aspecto tecnológico a través de un elemento que no es, por supuesto, estructura portante. Y luego, Luis de la Morada, que es un arquitecto contemporáneo, que también Daniel conoce bien, decía, yo he hablado con él un día, decía que sus barandillas, estas de las casas del barrio de Salamanca, estas de las casas de ladrillo, pues, bastante bien valoradas, por cierto, decía que él, para lo que se había fijado, que no sé si será verdad o no, como decía Marco, porque a veces luego esto se hace a posteriori, era en las estructuras de Senteria, decía, porque daban una vibración, que él era un tema más visual que otra cosa. Si no piensa también Daniel que en esta cuestión no es tanto una tecnología en el sentido constructivo profundo o puro, sino que es solamente una piel, una vibración de destello de una cierta imaginación. Ahora dejamos la pregunta y ahora después si quieres contestar. Luego, para hermanos sobre la cuestión del diario pueblo. También podríamos tomar el mismo tema tecnológico, pero aquí había un tema que es todavía más específico del discurso público, que es el edificio corporativo. Es un edificio que sobre lo que hoy se ha escrito mucho, ¿no? Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho. Si también la imagen la imagen esta de la cortina, del reloj, es la propia, porque se busca una imagen corporativa para una marca, que es también imagen. Y luego, si especialmente el tema de los periódicos no tienen unos antecedentes también muy claros en la historia, porque, por ejemplo, Rai tiene un proyecto muy antiguo, que es del Secretier, algo así, el tráfico de tierras, que tiene también esta cuestión de las máquinas en los sótanos, y lo que hace Rai es que hace dos estructuras distintas, una para la zona de los sótanos y otra para el edificio de oficinas, porque no quiere que se transmitan las vibraciones. Todavía es como no les estamos estructurando.
Si el tema técnico también sería una cuestión que hoy en los periódicos a lo mejor ha dejado de existir, porque esta maquinaria ya pues no, ya con la digitalización pues no tendría sentido. Con respecto al tema de Luis, ¿no? tan Lasso, los 3 proyectos de Fuente de la Reina. Bueno, los 3 proyectos de Fuente de la Reina, primero, yo creo que es la impresión que yo también he estudiado a Lasso, pero no precisamente este proyecto, y que se trae también como un ejemplo de proyecto no construido que atraviesa distintas etapas. Yo he visto como los 3 proyectos como ejemplos claros, como de una mirada de campo muy intensa sobre algo que se está haciendo en su momento. El primero parece un centro comercial, un centro institucional, se hace también una infraestructura de comunicaciones y luego unos edificios en altura que van fluctuando más bien un conjunto muy incluso. La propia plaza, con los edificios separados, pues, podría ser una especie de acta más o menos con variación. El segundo sería un proyecto que es como una cierta expansión de las casas usonianas de RAI con las estructuras estas de los hexágonos o triángulos, pero también podría ser como con un parentesco más cercano, pues por ahí se puede poner en el pabellón de 58. Y por último, que es el que más me interesa, es el tercero. El tercero es una copia exacta de unos proyectos de streaming que se han hecho 5 años antes. Quiere decir que ya no han visto ese proyecto de Derby, el proyecto para la Golden, de manera que no hablan de streaming, por ejemplo, cuando estos proyectos que son exactamente iguales, o sea, es que es exactamente con la misma curva, pues parece como que sería no que vamos a descubrir una cosa, sino que es una deuda que está ahí. Si la referencia es más o menos directa, también te puede decir muchos arquitectos, es que no lo había visto. Bueno, pero lo ha hecho usted igual, si es que era igual. Si no ha visto es que hay una osmosis, algo, pero usted lo ha hecho idéntico. Entonces, si no hay también, más allá de estas referencias de la ciudad, todo esto, una comunicación con proyectos contemporáneos que es muy directa, como la hay en todo el mundo. Y con respecto al tema de León, que es algo difícil, porque también si realmente veo la vigencia suya, es que tengo la frustración de una persona que tenía esta ambición de haber hecho 300 viviendas en Torrejón, donde luego los vecinos dicen que funciona mal, por los pilotos. Pero el interés de León está en esa especie de vena de investigación, también con una cierta nostalgia, como decía José Manuel, de algo que hoy la investigación en la vivienda social en masa es un tema que está fuera del ámbito del arquitecto, hoy está completamente fuera, o es solamente como una posibilidad de investigar, como hicieron muchos arquitectos en determinado momento de la historia, para cuando esto sea posible, no para hacerlo de una manera inmediata. Solamente es un tema de estos, o también habría una vertiente a la que te has referido, que sería esta cuestión ética, o de unos planteamientos que están más allá de los problemas. No sé, me gustaría que los especialistas comentaran algo en lo posible de... Bueno, yo creo que Juan de Arco y Luis de la Prada son dos arquitectos, por decirlo así, distintos. Juan de Arco, a mi juicio, el tema de la barandilla, el tema de esa celosía, lo hace así, consiguiendo convencer nada menos que a los funcionarios del movimiento, que me parece un cliente a priori fácil. No moderno, exactamente, del movimiento. Exactamente. Y bueno, yo pienso, o no lo sé seguro porque lamentablemente yo ni había acabado la carrera cuando falleció, pero yo creo que él utiliza ese material, digamos, con el objetivo de crear esas terrazas, ¿no? Simplemente. Y no creo que haya un interés, bueno, obviamente sí hay un interés estético, pero no un interés estético a priorístico. Yo creo que a Juan de Arco, salvando todas las distancias que hay que salvar y para que nadie me regañe, lo relacionaría más con la actitud de Alejandro de la Sota, y a Ruiz de la Prada lo encajaría más dentro de otro tipo de arquitecto que está más atento, por decirlo así, a la historia, como podría ser Julio Cano Lasso.
Y respecto al tema de las fachadas de Rueda Prada, el primero realiza, es una historia bastante curiosa, pero realiza eso, es un bloque que lo recubre de piedra, y cuando le da problemas por el tema del humo de los coches, decide cambiar a ladrillo, y el color de ese ladrillo lo obtiene a través de un cuadro de Sempere que tiene en su estudio. Ya luego viene la historia de que compra unos barcos en Bilbao y utiliza la tablazón de las cubiertas para forrar las paredes de madera. Pero yo creo que Argo en este edificio actúa de esta manera, y luego en otros es capaz de, digamos, de ser más versátil en cuanto a está menos condicionado por el material. Dos preguntas respecto a la primera. Evidentemente el edificio tiene un carácter institucional de primer orden, puesto que era la labor del sindicato. De alguna manera tenía que expresar ese edificio corporativo, ese lenguaje llevado a través de su implantación, de sus formas, de sus evoluciones, que era un edificio que pertenecía a un organismo oficial. También hay una intención de modernidad y de modernizar esa situación de edificio institucional, y promovido tanto desde la propia sindicato como desde las propias personas que trabajaban en el periódico. La última época en la cual dirigió el periódico Emilio Romero, participando allí lo más granado, lo más importante periodistas de la época, estuvo Reverte, Cebrián, Felipe Mellizo, con todos los que posteriormente han tenido algo que decir en la periodo de transición, pasaron por ahí. Fue realmente una escuela de periodismo, y de alguna manera el propio edificio facilitaba eso con su propia organización. En cuanto a la segunda pregunta, voy a decir aquello que me alegra que me haga esta pregunta, que el tema de los periódicos como un tipo edificatorio exclusivo del siglo XX merece una atención y un estudio en profundidad. El periódico moderno como tal nace a raíz del periodismo moderno que surge en Inglaterra a finales del siglo XIX. Con todas las nuevas tecnologías, con la invención de la guerrilla, con la invención de las nuevas maquinarias, lo que en origen era simplemente una caseta o un edificio donde se publicaban de una forma muy rudimentaria panfletos y ladrillos de papel, se convierte en una empresa, y es en Inglaterra a través de la corporación Liverpool, de Lord Liverpool y tal, donde se organiza el periodismo como industria y como negocio, como gran negocio. Eso a finales del siglo XIX, al principio del siglo XX y finales del XIX en España, en Madrid en concreto, el primer periódico moderno, que es el primero que compra una logotipia en Estados Unidos, es El Imparcial, que está ahí en Tirso Molina, que actualmente es un centro de negocios, un cine X y una bancaria. Y a partir de ahí podemos establecer que en el mundo básicamente hay dos tipos de construcción. El tipo del periódico como edificio del siglo XX tiene dos vertientes. O lo enterramos cuando el terreno es muy caro, como ocurre en el centro de Madrid, por ejemplo, en el caso del periódico adulto, no hay mucho espacio, así que soterramos la maquinaria, el zoológico, lo llevamos al fondo, establecemos unos elementos de transferencia. Eso ocurre en el periódico El Pueblo, en 1927, Owen Williams, en el Daily Press, utiliza la misma solución. O el otro tipo, que es, tenemos terreno porque tenemos muy caro, estamos afuera, y lo extendemos en superficie. Es decir, las oficinas están en un sitio y las maquinarias están en otro, que es lo que hace Cabrero en Castellana, y es también lo que hace Colombia, que salió en el mismo tiempo, en Manchester. Entre esas dos líneas se mueven todo el edificio. Claro, el problema cuando se entierran las máquinas es que encima tiene que haber algo. Y ahí están los elementos de las losas y los elementos de referencia de grandes ligas que veíamos en la sección que enseñaba, donde en planta baja, por estas necesidades, aparecen unas luces de 15 metros en el edificio del pueblo, y con unas ligas de gran cambio, y a partir de arriba el edificio se aligera. Es interesante, es verdad que no he incidido en ello. Todo el sótano del edificio del medio pueblo es de hormigón, y todo el edificio que está por encima es de estructura metálica ligera. Esto mismo ocurría en el Daily Mirror, a través de unas estructuras de transferencia, porque el problema evidentemente es que necesitamos tener grandes luces encima de los 15 metros para las grandes maquinarias, que luego no son necesarias para las oficinas del edificio. Ahora, ¿qué ocurre a partir de finales del siglo XX? Bueno, pues como tú bien decías, la prensa escrita ha dejado de tener como tal, incluso hay muchos autores que hablan que el periodismo como tal ha acabado. Y ahora con la información a través de las redes sociales y de la inmediatez, donde prácticamente todo el mundo es un periodista, lo digo con mucho respeto a la profesión y con bastante
ha hecho que los periódicos deslocalicen las prensas, como el edificio del New York Times de Resolviano, es un edificio prácticamente de oficinas con otra serie de cosas, con restaurantes, con beneficios mediáticos, pero no tiene prensa. Las prensas están en otros edificios, en las afueras, o bien directamente ya dejan de existir porque la única comunicación que tienen los periódicos es la vía digital. El tipo edificatorio como tal, como digo al principio, es un tipo exclusivo del siglo XX que nace al principio del siglo XX, que muere en los años 90, la puntilla está casi en el principio del siglo XXI, y es una historia que tengo que escribir y que sobre esos dos elementos, esos dos tipos, se ha desarrollado toda la práctica de explotación de los oficios destinados a la función. Hablando un poco del tema de Carlos Lasso con Cristian, es un caso claro de homofonía, ¿no? Como sus palabras en dos idiomas tienen el mismo sonido, pero no significan lo mismo. La palabra curva en español, curva en ruso, no significa lo mismo. En este caso es lo mismo. Yo creo que por dos razones de esto. Lo primero, porque Julio Cano siempre explicita todas las referencias que utiliza. O sea, se utiliza duro, podía conocer, seguramente conocía la obra de Stirling perfectamente, y cuando utilizaba una obra la explica, ¿no? Como esta referencia a las casas de Basílica, a las casas de la calle Miguel Ángel, ¿no? Pues hace referencia explícita a esa obra. No tiene ningún empacho en reconocer sus influencias y su influencia hacia otras cosas. Y en segundo lugar, porque es que yo creo que Stirling y Carlos Lasso tienen un acercamiento al proyecto casi opuesto. Stirling tiene una fe total en la tecnología, ¿no? Y la expresa en todos sus proyectos, ¿no? Es una arquitectura de montaje. Está todas las obras de la Universidad de Leicester, por ejemplo, pues es un basamento, ¿no? Trata el terreno para conseguir un acceso interesante a la universidad, pero luego el edificio es un edificio completamente de montaje, una estructura metálica, de ladrillos que funciona también como instalamiento. Y en Carlos Lasso es una arquitectura a veces que intenta integrar dentro del paisaje natural. Una arquitectura enterrada, no excavada, sino enterrada, está construida, es una arquitectura más de hormigón, más de vertido, que luego se entiende, ¿no? La integrar. Entonces, los diferentes en el sistema proyectual, ¿no? Y en las intenciones del proyecto, donde luego pueda tener similitudes claras, no haya caído en los proyectos de Stirling, que evidentemente se parecen mucho. Se parecen en la forma acabada, no en el proceso de seguido, ni tiene una influencia en eso. Sí, no, yo creo que tiene razón en esto, que Leoz interesa la arquitectura social. De hecho, en la fundación, después de 9 años, se apilla de arquitectura social, no se hicieron muchos problemas para que lo apruebe el Consejo de Ministros, ¿no? Que tiene claro que quiere trabajar sobre vivienda social, pero bueno, al final lo llaman arquitectura social del Consejo de Ministros por ley, ¿no? La fundación, ¿no? Y la otra gran referencia es claro que es la investigación, ¿no? La investigación con métodos de matemática. Él había tenido un buen catedrático de ciencias exactas, él había desmenuzado el libro de Matías Yica, eso era una gran experiencia, ¿no? La cuestión es que sus referencias no eran tan contemporáneas como las de algunos arquitectos que se han visto aquí, ¿no? Él está siempre trabajando con Gropius y con Le Corbusier, ¿no? Su obsesión es Le Corbusier. De hecho, él llega a generar una serie, la llama la serie amarilla, que tiene efectos conscientes con la serie azul, la serie roja de Monblor, ¿no? Por darle también una base matemática a todo el trabajo de proporción, ¿no? Él sigue al pie de la letra muchos principios lusurianos, ¿no? Sobre todo de proyectar de dentro hacia afuera, y en estas entrevistas de los años 70 llega casi a despreciar bien, ¿no? El tema de la piel exterior del edificio, ahí le da un poco igual, ¿no? Confía en que la industria sea capaz de generar estructuras exteriores, pero él está siempre hablando de proyección, del espacio y de la generación de estas leyes, ¿no? Y a él lo que le interesa es esta cosa interior de la arquitectura social que llama él. La arquitectura tiene que ver con el derecho, ¿no? Es decir, Emerson decía que los niños no aprenden en la escuela, sino el camino a ella. Es decir, que el peso que la arquitectura tiene para la vida es crucial. Es más, los arquitectos trabajan para eso. El Yehuda Tabe
que esa responsabilidad pesa enormemente en la pérdida del patrimonio, ¿no? Lo sabemos en referencias directas, ¿no? Últimas intervenciones en el Museo del Prado contra el mismo centro de más autoridad de la arquitectura, que sería Villanueva, no digamos aspectos que siguen siendo arquitectura, como son instituciones básicas, por ejemplo la de Giner de los Ríos, obra que se está terminando por arquitectos que están en la escuela, una auténtica barbaridad, y por jurados que son decanos de Harvard, académicos, etcétera, etcétera. Quiere decirse que para ese medio que Emerson hablaba, del camino del niño hacia la escuela, la responsabilidad del arquitecto es infinita, ¿no? Es decir, el retraso de España no es de su arquitectura, es de su propia vida. Es decir, que la autoridad moral intelectual de la Segunda República y, por supuesto, el peso del papel de Le Corbusier en el mundo de la disciplina hizo una renovación de la vida en España. Eso permitió la arquitectura en Cataluña y en la área mexicana mucho más rápido, ¿no? Bien, nos hemos quedado con de estos culpables, ¿no? y llamémosle asesinos, pues porque se graba, si no les pondría otro nombre. No nos has dicho cuál es el que destruyó la obra de Aburto con nombres y apellidos, porque eso sí que nos importa. Dentro de un trabajo de investigación sobre el resto de los periódicos en España y Madrid, pues hablo de este edificio. He investigado desde el archivo de la villa, que no sabía que iba a poner ahí, en ese urbanismo, los archivos del Ministerio de Educación. Es un edificio que se ha borrado, es decir, no encuentro referencia en ningún sitio. En algún sitio me han dicho que como han pasado más de 10 años, de hecho aquí hay el archivo del Ministerio, de este Ministerio, creo que incluso es más dramático, dibujos de presas y de puentes de hace 20 30 años han desaparecido, que eran verdaderas maravillas, y no era, parece que todo aquello que pasa de 10 años se elimina. Yo sigo empeñado en intentar buscar el culpable, porque ya no me daba tiempo. No obstante, supongo que si llega a esta palabra, para su vergüenza, lo sabrá, interesa el resultado. Al final necesito un poco de buscar el culpable, porque llega bastante a poder pasar todos los días por ahí, que todo el mundo pueda saber lo que se ha hecho en este edificio. No obstante, prometo que cuando tenga comunicación lo haré saber a las autoridades. Hay otra cosa, yo ya sobre el hilo de esto, yo el nombre no lo recuerdo, pero si quien quiera verlo está en ese libro, porque no me he quedado con el nombre. Yo en el año 90 eso ya se aparte, el nombre no era, ese nombre no, es que no lo recuerdo, pero sé que en ese libro está puesto, o sea, vas a la página de esos años y está puesto quien hizo la obra sobre el diario. Y nosotros tuvimos la suerte de, en el año 90, por ahí, tuvimos una beca del antiguo MOCU en la que presentamos el estudiar la obra de Rafael Aburto. Ana Rodríguez y yo, Rafael. Y tuvimos entrevistas con él, con el estudio ya desmontado en el Paseo de La Habana que tenía. Por ejemplo, una historia con respecto al periódico del tema de la maquinaria, que seguro que creo que es interesante. Nos estuvo comentando que la maquinaria la montaron antes de hacer el edificio, porque no se podía montarla después. Entonces, durante toda la obra, la maquinaria de todo el edificio Pueblo estuvo montada completamente. De hecho, nos comentó... Una maquinaria importada de Alemania. Importada de Alemania, o sea, la maquinaria vino completamente importada de Alemania. Se montó y después se hizo el edificio con las grandes vigas de hormigón y toda esa estructura de acero. Nos comentaba, de hecho, que un día hubo una tormenta en donde se le llamó, todas las lonas se habían ido porque toda la parte de abajo estaba la maquinaria que valía casi como el edificio, precio económico, y bueno, ese tipo de historia que yo creo que puede interesar de poder hablar de ello. Gracias. Solamente quería que estoy hablando. Yo una pregunta breve. ¿Has podido encontrar alguna fotografía de calidad en color? Que yo creo que sería muy interesante, porque en el caso de Interior Pueblo es especialmente relevante por la cerámica, ¿no? Claro. Si alguien tiene... La única fotografía que encontré fue en una página de un blog de
de un madrileño que hablaba sobre arquitectura perdida, que ya no existe, no tiene gran calidad, pero es la única imagen que luego he hecho búsquedas nocturnas durante horas y al final aparecen siempre las mismas imágenes que conseguir. No hay mucho más. Un edificio que ha sido en ese sentido bastante maltratado. Hola, buenos días. Bueno, yo sí que creo que sé quién es el responsable de esta actuación, y creo que somos todos nosotros, porque como arquitectos hemos permitido que la sociedad pues nos mantenga la posición que nos mantiene, y no hemos sabido introducirnos dentro de la sociedad y poder actuar como colectivo sobre la arquitectura con mayúsculas y sobre la ciudad. Dicho esto, voy a presentar, soy Javier Heredero de la Universidad de Barcelona. He presentado una ponencia sobre Subirana, arquitecto que trabajó conjuntamente con Serra y Torres Clavé en los inicios del racionalismo más puro que se ha comentado. Y quería decir, en relación a varias cosas que se han comentado, que la palabra pioneros es muy sugerente. Hemos de entender que estamos en Madrid en el año 2014 y estamos buscando unas referencias para nosotros, para quiénes son los pioneros para nosotros. Y creo que dentro del Congreso de Alejandro de la Sota, pues creo que queda contextualizado, ¿no? Porque más allá de entender como pioneros de la modernidad cierta arquitectura, pues creo que arquitectos precedentes se merecen esa consideración, ¿no? Hasta por glosar, que se ha comentado aquí, que en el año 32, mientras en el año 32 el MoMA hacía una exposición sobre arquitectura nacionalista, mientras Mercadal y Subirana en el año 32 intentaban exponer en Madrid y en Barcelona las escuelas modernas que se hacían en Europa, pues aquí empezábamos a dar los primeros esbozos de racionalismo, con lo cual está atrás lo que se ha comentado de la arquitectura española. Yo creo que más que un atraso lo consideraría un aplazamiento, una tardía entrada que no tiene por qué ser considerada, creo, como un mal en sí, sino cuando quizás la sociedad, a esa sociedad que al principio me refería, que quizás fallamos muchas veces, esté preparada para asumir esa modernidad. Sigo siendo Alfonso Toribio y sigo siendo miembro del equipo político del Consejo. Quiero decir que hay una carencia en este país de algo que la mayoría, en mayor o menor grado, dispone, al menos en Europa, que es una ley de la arquitectura. Y creo que es acerca de cosas que se están diciendo en la mesa, tanto de protección de la obra en sí misma como de protección de la autoría en cuanto a dónde está la inspiración y dónde acaba la copia. Creo recordar que hace décadas Pablo Serrano puso un pleito porque le habían desmontado una escultura en un hotel, creo que del sur, y ganó el pleito y consiguió que se la volviesen a poner en su lugar. Esto en arquitectura es impensable, seguramente no hay ni medios legales. Solamente a mis cuatro colegas si quieren añadir algo, y si no, pues daría por cerrada esta primera sesión, y quiero agradecer muchísimo a mis cuatro colegas de la mesa que han seguido un poco los pasos que he propuesto, y también al público por sus intervenciones. Para mí ha sido muy interesante y quiero dar las gracias a Teresa y al Congreso por haberme invitado a esta primera sesión. Gracias.